Muy bien, de esta forma entonces vamos a dar inicio a nuestro segundo encuentro, nuestro segundo taller. Vamos nuevamente a saludar a todos y a todas las colegas que nos acompañan, agradecerles en este día tan especial que puedan estar acá y daremos inicio entonces a nuestra segunda sesión. Mi nombre es Javier Rojas Aranguis y en nombre del Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas del CPIP, del Ministerio de Educación y la Universidad de O'Higgins, les doy una cordial bienvenida a este ciclo de talleres llamado Desarrollo de la Lectura en primer ciclo de enseñanza básica, estrategias para la comprensión, la fluidez y la inclusión, que se está realizando en el marco del Plan de Formación Leer para Aprender. En este contexto, vamos a desarrollar tres sesiones y la segunda de ellas, razón que nos reúne el día de hoy, se titula Buenas prácticas para la implementación de la fluidez lectora. Les informamos a las y los participantes que con el propósito de poder optimizar el tiempo de trabajo, el desarrollo del taller, sus micrófonos estarán apagados. No obstante, podrán dejar sus dudas en la caja de preguntas que se encuentra disponible en Zoom, las que serán respondidas al término de la intervención de nuestra relatora y también, si así lo desean, pueden dejar sus comentarios generales en el chat. Al mismo tiempo, les recordamos que para obtener la certificación de participación en este ciclo de talleres, es necesario asistir a las tres sesiones y completar en cada una de ellas la encuesta de satisfacción que se comparte al término del encuentro. También recordarles que les enviaremos todos los materiales del ciclo completo al término de la tercera sesión, incluyendo las grabaciones, las presentaciones de las relatoras y también algunas orientaciones o materiales adicionales. A continuación, daremos inicio a nuestro taller que tiene como objetivo comprender cómo se implementa la fluidez lectora en el aula, especialmente en primer ciclo de enseñanza básica. Para ahondar en esta temática, nos acompaña el día de hoy Pelusa Orellana, quien es doctora en Educación y Alfabetización por la University of North Carolina at Chapel Hill, en Estados Unidos, y directora académica del CEEL, Centro de Investigación e Innovación en Lectura de la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como profesora e investigadora de la misma universidad y es miembro fundador de la Red por un Chile que lee. Participa, además, en redes internacionales como ProLeer de Harvard University. Pelusa, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, especialmente en un día tan especial como hoy, en que reconocemos la labor de todas y todos quienes nos acompañan. Además, les adelanto que el inicio del taller de Pelusa tiene un regalo muy especial. Pelusa, la palabra es tuya. Muchas gracias, Javier. Un gusto estar con ustedes hoy día, en este Día del Profesor. Qué bonito que nos haya tocado justamente hoy este encuentro y este taller. Así es que, sin más preámbulo, vamos a comenzar con ello, ¿no? Parece que la puse al final. A ver, voy a ir al principio. Espérenme un segundo, que parece que hice algo claramente mal. Bueno, la tecnología, ahí sí, ahí sí. Entonces, tal como nos explicaba Javier, el tema de hoy que nos convoca es la fluidez lectora. Es un gran tema. Yo le comentaba, eh, viendo que había tanto interés y tantos participantes que ya se habían comprometido con este taller, que claramente es un tema que está de moda. Y está de moda por múltiples razones. Vamos a conversar justamente de eso. Voy a darles como un breve anticipo de las 5 preguntas que yo planteé como para este taller. ¿Mm? No te interrumpa, pero nos está proyectando tu pantalla. ¿En serio no se está proyectando mi pantalla? Vamos de nuevo. Ahí sí. Ahí sí. Ahora sí. Perfecto. Ya.
Entonces, como les decía, un breve anticipo, yo armé este taller pensando en preguntas. Me gusta como plantearnos preguntas que puedan orientar nuestra conversación y principalmente estas cinco creo que nos pueden ayudar a entender mejor lo que es la fluidez, el rol que tiene en el desarrollo de la lectura comprensiva, qué ocurre con ella a lo largo del desarrollo de las personas, ¿no? Porque no es lo mismo la fluidez en los primeros años que quizás cuando las personas ya somos mayores, tienen roles distintos y se vincula, podríamos decir, de manera diferente con los distintos otros subprocesos de la lectura. Y quizás los dos puntos más importantes, más yendo a lo práctico, ¿no es cierto?, son las últimas dos preguntas respecto a qué estrategias pueden usar para potenciar, para desarrollarla en el aula y cómo pueden monitorear sus avances, porque siempre uno tiene ese interés, ¿no es cierto?, de ver cómo van progresando los estudiantes. Pero tal como nos decía Javier, como hoy día es el día del profesor, quisimos pensar en un regalo para ustedes. ¿M? Entonces, pensando en que estamos hablando del tema de la lectura, pensando que es un tema que nos interpela a todos, ¿no es cierto? Todos vemos los problemas de lectura que hay en nuestro país y que nos cuesta tanto avanzar. Eh, ¿Qué mejor regalo pensé yo que contarles un cuento? ¿M? Y les traje un libro que a mí me gusta mucho, se llama Siempre te querré, no sé si ahí lo están viendo. Es un libro que yo uso mucho cuando enseño el curso de literatura infantil y creo que, espero que les guste. Es de un autor ya mayor, creo que ya murió. Se llama Robert Munch eh, y dice lo siguiente. Una madre cargaba a su nuevo bebé y muy despacio lo arrullaba, de aquí para allá y de allá para acá. Y mientras lo arrullaba, le cantaba. Para siempre te amaré, para siempre te querré. Mientras en mí haya vida, siempre serás mi bebé. El bebé crecía, crecía, crecía y crecía. A los 2 años, él corría por toda la casa. Tomaba los libros de los estantes, sacaba toda la comida del refrigerador y cogía el reloj de su mamá y lo tiraba en el inodoro. Algunas veces su mamá decía, este niño me está enloqueciendo. Pero cuando llegaba la noche y aquel niño de 2 años finalmente estaba tranquilo, ella abría la puerta de su cuarto, gateaba hasta su cama y miraba a su hijo desde allí abajo. Y si realmente él estaba dormido, ella lo levantaba y lo arrullaba, de aquí para allá y de allá para acá. Y mientras lo arrullaba, le cantaba, para siempre te amaré, para siempre te querré. Mientras en mí haya vida, siempre serás mi bebé. El niño crecía, crecía, crecía y crecía. A los 9 años nunca quería llegar a cenar, nunca quería tomar un baño. Y cuando llegaba la abuela de visita, siempre decía palabras muy malas. Algunas veces su madre deseaba venderlo al zoológico. Pero cuando llegaba la noche y el muchacho estaba dormido, la madre silenciosamente abría la puerta de su cuarto, gateaba hasta su cama y miraba a su hijo desde allá abajo. Y si realmente él estaba dormido, ella levantaba a aquel muchacho de 9 años y lo arrullaba de aquí para allá y de allá para acá. Y mientras lo arrullaba, le cantaba, para siempre te amaré, para siempre te querré. Mientras en mí haya vida, siempre serás mi bebé. El niño crecía, crecía, crecía y crecía. Crecía hasta que llegó a ser un joven. Tenía amigos raros, se vestía con ropa rara y escuchaba música rara. Algunas veces la madre sentía estar en un zoológico. Pero cuando llegaba la noche y el joven estaba dormido, la madre silenciosamente abría la puerta de su cuarto, gateaba hasta su cama y miraba a su hijo desde allá abajo. Y si realmente él estaba dormido, ella levantaba a aquel muchachote y lo arrullaba de aquí para allá y de allá para acá. Y mientras lo arrullaba, le cantaba, para siempre te amaré, para siempre te querré. Mientras en mí haya vida, siempre serás mi bebé. Aquel joven crecía, crecía, crecía y crecía. Crecía hasta que llegó a ser un hombre. Entonces se fue de la casa y se cambió para una propia al otro lado del pueblo.
Pero algunas veces, cuando las noches estaban muy oscuras, la madre sacaba su automóvil y se dirigía especialmente a la casa de su hijo. Y así, y si estaban apagadas todas las luces de la casa de su hijo, ella abría la ventana de su cuarto, entraba gateando por el piso y miraba a su hijo desde allí abajo. Y si realmente ese hombre bien grande estaba dormido, ella lo levantaba y lo arrullaba de aquí para allá y de allá para acá. Y mientras lo arrullaba, le cantaba: para siempre te amaré, para siempre te querré. Mientras en mí haya vida, siempre serás mi bebé. No, a través del tiempo, aquella madre envejecía, envejecía, envejecía y envejecía. Un día llamó a su hijo y le dijo: sería mejor que vinieras a verme porque ya estoy muy vieja y enferma. Entonces su hijo fue a verla. Cuando él entró en su cuarto, ella trató de cantarle la canción: para siempre te amaré, para siempre te querré. Pero ella no pudo terminar la canción porque ya era demasiado vieja y enferma. El hijo se acercó a su madre, la levantó y la arrulló de aquí para allá y de allá para acá. Y mientras la arrullaba, le cantó: para siempre te amaré, para siempre te querré. Mientras en mí haya vida, siempre serás mi mamá. Cuando el hijo regresó a su casa esa misma noche, se quedó pensativo a lo largo del tiempo a lo alto de las gradas. Después se fue al cuarto de su hijita recién nacida, que estaba durmiendo. La levantó en sus brazos y la arrulló de aquí para allá y de allá para acá. Y mientras la arrullaba, le cantaba: para siempre te amaré, para siempre te querré. Mientras en mí haya vida, siempre serás mi bebé. Y ahí termina la historia. Es una historia muy bonita, no sé si les gustó, pero a mí me conmueve mucho porque pienso que la vida es así, ¿no es cierto? Es esta cadena, ¿no es cierto?, de, de relaciones, de vínculos, ¿no? Y que nos interpela todo el tiempo. Es muy bonito pensar en cómo las generaciones pueden también traspasarse ese cariño. Entonces, bueno, les quería contar de este libro, por si a alguno le interesa después, creo que está por ahí. Es un cuento muy bonito. Yo creo que a los niños de hoy en día les hace falta esto, ¿no? De pensar en las emociones, de establecer estos vínculos intergeneracionales, como se da en este libro. Vamos a lo nuestro ahora, vamos a la fluidez. Miren este texto que les tengo aquí. Me imagino que si ustedes lo miran, los confunde un poquito, ¿no? eh, Hay signos raros, hay acentos, hay combinaciones de letras, hay cremillas, hay repeticiones de letras. Muchas letras se repiten aquí, ¿no es cierto? Claramente, si a mí me presentan este texto, no sabría por dónde empezar a mirarlo, porque no hay palabras conocidas. Bueno, está la palabra es, pero con acento, que es raro. Está la palabra te, la palabra de, pero en verdad no me hace ningún sentido. Em, Esto le pasa muchas veces a los niños cuando no han decodificado adecuadamente. El texto se ve un poco como lo vemos nosotros en este momento. ¿M? Es un desafío que uno no sabe por dónde empezar a desenmarañarlo, por así decirlo. Em, Ese texto es este mismo texto que tengo aquí. Es del Principito, seguramente ustedes lo han visto y lo conocen, ¿no es cierto? Cuando ya vemos combinaciones de sílabas, de letras, de palabras en un orden coherente que ya anticipa en la forma de una palabra, nos hace muchísimo más sentido. Y la tarea nuestra consiste justamente en esa etapa del desarrollo de la lectura, en ir juntando estas palabras lo más naturalmente posible, de manera que podamos leerlas con sentido, ¿no es cierto? Entonces, si yo tuviera que leer este texto, no lo leería como: efectivamente, verás, dijo el zorro, tú no eres para mí todavía, sino que lo leería más fluidamente. Leería: efectivamente, verás, dijo el zorro, tú no eres para mí todavía más que un muchacho, un muchachito igual a otros 100.000 muchachitos y no te necesito para nada. Si ustedes observan ahí, hice yo algunos énfasis, hice pausas, no palabra a palabra, sino donde yo veía que habían algunos signos de puntuación que me lo indicaban.
Eso es la fluidez, en pocas palabras. ¿M? Vamos a hablar más en detalle, pero eso es la fluidez. ¿M? Y se desarrolla principalmente a través de la ejercitación. Eh, y lo que quería mostrarles con esto es que también, aunque no lo creamos, la fluidez contribuye a generar mejor comprensión, porque la fluidez, justamente bien desarrollada, usa la voz como un instrumento que permite a la persona expresar comprensión del texto a medida que lo lee. Entonces es muy importante. ¿M? Algunos autores por ahí le llaman que el puente entre la decodificación y la comprensión. Ese texto, como les decía yo, es del Principito. Ustedes que ya son, igual que yo, ya lectores más frecuentes, seguramente han visto por ahí en internet este mensaje, ¿no es cierto? ¿Lo conocen? Voy a meterme aquí en el chat para ver. Sí, me dice ahí Ángela. Muy bien, sí. Ya, pregunta para todos que dicen sí por ahí. ¿Por qué pueden leer, o sea, perdón, ¿pueden leer este mensaje? Sí, muy bien. Pregunta, ¿por qué lo pueden leer? ¿Alguien ya lo había leído? Por asociación, dice María Daniela. Ok, efectivamente. Porque no decodificamos, porque relacionamos el grafema con el número, porque asemejamos la forma del... Efectivamente, todas las anteriores. Efectivamente usamos nuestra capacidad de decodificar las palabras con unas pocas letras, no con todas, y asociamos, como dicen por ahí, o relacionamos, dice Franco, algunos números que se parecen a algunas letras, y eso nos ayuda a desarrollar. ¿M? Esto principalmente se da no tanto por la fluidez, sino porque nuestro cerebro ya ha automatizado los procesos de decodificación y nos permite efectivamente leerlo con fluidez. Pero eso es porque hemos automatizado las funciones que nos permiten identificar a través de la forma o a través de las combinaciones de letras algunas palabras o algunas letras dentro de las palabras. ¿Ok? Entonces, gracias a esa automaticidad que es parte de la fluidez, nosotros lo logramos. Entonces, para seguir avanzando, yo tengo aquí un Padlet eh, que les voy pero ¿cómo vamos a tener que ponerlo, Javier? En el link lo vamos a poner, lo voy a poner en el chat para que lo puedan... Yo comparto el enlace. Ya, tú lo compartes. Entonces, aquí en este Padlet les voy a pedir que se metan y respondan a este Padlet. Y después yo lo voy a presentar para ver cómo están las respuestas. Vamos a dar unos 4 minutitos. Voy a dejar de compartir un momento para ir viendo sus respuestas. Ya se encuentra en el chat Pelusa. Le informamos a los colegas el enlace con el Padlet para que puedan ingresar. Basta con Muchísimas gracias. ese enlace. Y ahí ya veo algunos ya conectándose al Padlet. Entonces, a medida que vayan escribiendo, yo voy a ir mostrándoles. Todavía parece que están recién escribiendo. Sí, ahí están apareciendo ya algunos mensajes. Quizás también podríamos entregarle la opción, nos comentan en el chat que algunos colegas no pueden ingresar directamente ya que están conectados desde sus teléfonos celulares. Si alguien Ujú. tiene dificultad, podríamos también quizás que escriban su respuesta por el mismo chat y luego las Por el puedan mismo chat. dando. Claro que sí. Ahí van saliendo los primeros pads, ¿ven? Algunos dicen que no saben, otros que facilita la comprensión lectora, lectura con un ritmo adecuado, rapidez o velocidad en la lectura, facilita la comprensión de lectura, es una manera correcta de leer. Muy bien. Leer un texto con precisión, velocidad y entonación, dice María Paz Galá, adecuada, de manera que el lector comprenda lo que está leyendo. Respetar puntuaciones, leí por ahí, van muy rápido. Oye, pero cualquier cantidad de respuestas, excelente. Bien, muy bien. Leer,
manera correcta de leer, leer con ritmo, leer con velocidad, comprender lo que leemos. Uy, muchísimas respuestas. Bien, un par de minutitos y voy a ver si en el chat hay algunas otras respuestas que podamos compartir. Em, a ver. Presentar entonación en función de las normas gramaticales, velocidad de la lectura de manera correcta, la capacidad de leer con rapidez, prosodia, velocidad, ritmo, comprensión, velocidad en la lectura, para fluidez se necesita persistencia. Muy bien, muy interesante. Correcta entonación, pronunciación, fluidez en lo escrito, de lo escrito. Muy bien. Oye, muchas gracias por todas sus participaciones y colaboraciones. Muy interesante. Efectivamente, de las cosas que ustedes mencionan aquí, velocidad con la lectura, tiene que ver con la secuencia, dicen aquí. Vamos a hablar de todo, justamente de todos estos componentes y vamos a tratar de darle un orden a lo que ustedes están describiendo aquí. Todos tienen algo de efectivamente verdad respecto a la fluidez, pero vamos a tratar de ordenar esas ideas a fin que nos quede como un todo más comprensible y de mayor utilidad en términos de lo que hagamos en el aula, ¿ya? La idea es justamente poder, de alguna u otra forma, aunar criterios en cuanto a definiciones que nos ayuden a tomar decisiones pedagógicas más, basadas en evidencia y que en el fondo rindan los resultados que esperamos tener. Voy a ampliar aquí la presentación. Y entonces, pero vamos a, en algún momento volver y les vamos a compartir también las respuestas. Entonces, ¿qué entendemos por fluidez? Ustedes mencionaron muchos de estos elementos. Gente que habló de rapidez, de precisión, de expresión, también la llamada prosodia. Prosodia es lo mismo que la expresión. Entonces, efectivamente, la fluidez es como un paraguas, podríamos decir, que incluye estos tres componentes, la rapidez, la precisión y la expresión. Vamos a ir hablando de cada uno de ellos, vamos a ir definiendo estas características y para que ustedes también entiendan un poco cómo se ve en la práctica. Una característica de la fluidez es que gracias a ella es posible entender tanto lo que se lee en voz alta como en silencio. Normalmente nosotros hablamos de la fluidez en la lectura oral y justamente en este curso tratamos la lectura oral, la fluidez de la lectura oral. Nos estamos refiriendo a ese tipo de fluidez. ¿Por qué? Porque es la que se desarrolla principalmente en el primer subciclo de enseñanza básica y según lo que nosotros hemos visto en estudios, en las mismas investigaciones que hemos desarrollado en nuestro país, hay todavía muchos niños que empiezan a tener dificultad en comprensión y cuando uno profundiza en ver cuál es la raíz del problema, está justamente en que todavía están leyendo con muy poca fluidez. Entonces, en ese sentido, parece ser una de las causas de bajos niveles de comprensión. Vamos a explicar por qué también. La fluidez también se asocia a la motivación por la lectura, fíjense. En general, los niños que les cuesta desarrollar la fluidez o que leen una lectura muy lenta, se desmotivan fácilmente. Dejan de leer, se sienten que son unos malos lectores y por lo tanto también su comprensión inevitablemente se ve afectada. Ahora imagínense ustedes qué impacto tiene eso después en otros aprendizajes del sistema escolar, en las distintas disciplinas para los cuales también necesitamos la lectura. Necesitamos la lectura para los problemas de matemática, lo necesitamos para ciencias naturales, para ciencias sociales, o sea, para muchas tareas en el sistema escolar. Entonces, si ya estamos desmotivados por leer en lenguaje, ¿cómo no vamos a estar desmotivados? Nos vamos a desmotivar igual en la lectura de textos para otras disciplinas. ¿Y qué consecuencia tiene eso? Bueno, falta de aprendizaje, porque no podemos aprender. Gran parte de los aprendizajes que desarrollamos en el sistema escolar va a través de la lectura. Si un niño también deja de leer, fíjense ustedes, pierde oportunidades de encontrarse con palabras, o sea, incrementar su vocabulario. Y el 75% de las palabras que nosotros aprendemos en nuestra vida no son las palabras que enseña un profesor en clase, no son las palabras de una lista de vocabulario, son las palabras que uno adquiere a través de la lectura. Por eso se llaman experiencias vicarias, es decir, no es una experiencia formativa dentro del sistema escolar, sino que es aquello que leemos a lo largo de nuestra vida. Y la fluidez evidentemente se va haciendo más relevante y es señal de madurez lectora. En general, yo me imagino que ustedes cuando observan a sus estudiantes leer en voz alta,
seguramente se dan cuenta de que los estudiantes que tienen una mayor fluidez también son los que comprenden de mejor forma y parecen ya como haber adquirido cierta madurez, ¿no es cierto?, en su lectura. ¿Se entiende hasta ahora, verdad? Estamos bien. Voy a mirar si hay alguna pregunta. Parece que no. Muy bien. Entonces avanzamos. Bien. Ahora, quiero recordar, usando este modelo, que a mí me gusta mucho porque es un modelo muy gráfico para entender qué rol tiene cada subproceso en la lectura, es este famoso modelo de la cuerda, de Holly Scarborough, desarrollado en el año 2001. Antes de este modelo, bueno, han habido a lo largo de la historia hay mucha gente, muchos teóricos de la lectura que buscan graficar el proceso lector. Pero este proceso lector mirado con esta cuerda fue desarrollado, como les digo, por Holly Scarborough en el año 2001 para como explicarnos cómo ocurre el proceso lector hábil, o sea, comprensión con fluidez a las personas. Entonces, imagínense ustedes una cuerda. Todos hemos tenido alguna vez en nuestras manos una cuerda. ¿Qué características tiene una cuerda? A ver quién puede ahí en el chat contarnos. ¿Qué características tiene una cuerda en general? Está conformada por hebras, dice Esther. Efectivamente. Es firme, dice Viviana. Mira qué bien, muy interesante. Puede ser extensa. Tiene uniones de hilo. Alison dice, van entrelazadas entre ellas. Muy bien. Camila también dice lo mismo. Se trenza. Exacto. Muy bien. Justamente esa es la respuesta que yo quería. Porque vamos a hacer ahora la analogía con el modelo de la cuerda, o sea, con la cuerda de la lectura. Entonces, si pensamos, así como ustedes mismos dicen, que se compone de muchas hebras, si imaginamos la lectura hábil, o sea, la lectura comprensiva de una persona como una cuerda, podemos decir que es como la ejecución bien coordinada, bien fluida de aspectos que tienen que ver con reconocer el código, o sea, de reconocer las palabras, lo cual supone que hemos desarrollado la conciencia fonológica, que podemos decodificar las palabras, que podemos verlas con nuestros ojos y nuestros ojos percibirlas correctamente y gracias a esa correcta percepción poder en nuestro cerebro procesarla correctamente. Y por el otro lado, esta otra parte de la cuerda tiene todo lo que tiene que ver con la comprensión del lenguaje. ¿Mm? ¿Qué significa la comprensión del lenguaje? Es súper importante y se vuelve cada vez más importante conforme avanzamos en edad y conforme leemos textos más difíciles y conforme realizamos tareas más complejas de lectura. Entonces, la comprensión del lenguaje incluye nuestros conocimientos previos. Dígame si no, pero cuando uno le presenta un texto a los estudiantes de un tema que sabemos que ellos tienen conocimientos previos bastante sólidos por su contexto, por sus experiencias personales, eh, ellos aportan con ideas importantes que les van a permitir eventualmente comprender mejor el texto. Si yo tengo en el curso niños que les fascinan los dinosaurios, ya han leído mucho de dinosaurios y ven series de dinosaurios, etcétera, etcétera, traen un bagaje de conocimientos enorme que facilita su comprensión. Mientras que un niño que no tiene a lo mejor ese interés va a requerir de mayor, digamos, influjo de conocimientos previos de parte de sus compañeros. Ligado a los conocimientos previos está todo lo que tiene que ver con el vocabulario, el conocimiento del significado de las palabras. Y este es un tema bien complejo. Como dice ahí Jonathan, es fundamental para entender un texto, al igual que los conocimientos previos. Porque el vocabulario, al final del día, además de ser la palabra, la forma de la palabra, es el concepto, es el contenido. Entonces, si no lo sabemos, nuestra lectura se entorpece. Está también el tema de la estructura del lenguaje, cómo se configura una oración, como que diría la gramática, la sintaxis de las oraciones. Eso me permite a mí identificar, por ejemplo, en un texto, si tomamos el mismo texto que estábamos leyendo, si en un párrafo aquí decía el niño crecía, crecía, crecía hasta que llegó a ser un joven. Bueno, ¿quién era ese niño del que se habla? El hijo de la señora, ¿no es cierto? Entonces, el niño tiene un referente, que es el bebé al principio. ¿Se fijan? Entonces, esas estructuras en las oraciones nos ayudan justamente a eso. El razonamiento verbal, que es la capacidad de entender, digamos, cómo se estructuran las relaciones entre palabras, como las metáforas, las analogías, las comparaciones, etcétera, nos ayuda. Y el conocimiento literario de distintos formatos literarios también nos ayuda. Entonces,
Estas dos grandes áreas, que son como grandes componentes de la cuerda, están entrelazados, tienen unas hebritas entre ellas, pero van entrelazados de una manera armónica, como ustedes ven ahí en el dibujo, ¿no es cierto? No es cualquier orden. Eh, ¿Y qué pasa, les pregunto a ustedes ahora, si yo tiro de alguna de estas hebras de forma desigual? ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre con la cuerda? Si yo tiro solo con la comprensión del lenguaje o si tiro solo el reconocimiento de palabras. Se desarma, dice Rosa. Ujú. No se va a entender el texto, se debilita, se va desarmando, se deforma, queda débil, queda inestable. Muy bien, exactamente. Pierde fuerza al final del día, ¿no es cierto? Pierde su estructura y un desorden. Lo mismo nos pasa si nosotros en la lectura nos dedicamos solo a un componente. Pongámosle que trabajamos solo la fluidez, o solo la conciencia fonológica, o solo el vocabulario. Nos falta una patita, no está completo. Entonces la lectura ya no es hábil. ¿Mm? El secreto sí aquí, como dice muy bien este dibujo, es que lo que tiene que ver con el reconocimiento de la palabra lo logremos automatizar lo más posible. ¿Qué quiere decir que lo logremos automatizar? Que no seamos tan conscientes que lo estamos haciendo. Yo les pregunto lo siguiente, si yo les digo, eh, ¿en qué piensan ustedes cuando ven la palabra, por ejemplo, ahí está la palabra palabra? ¿M? Yo no estoy diciendo p, a, l, a, b, r, a, no estoy haciendo el trabajo fonológico. Sin embargo, ustedes captan la palabra, incluso la leen. Ya han automatizado todo lo que es la codificación fonológica. ¿Ah? Tampoco dicen p, a, l, a, b, r, a, usando el nombre de la letra, sino que leen la palabra y la leen por completo. ¿M? Entonces, todo eso, ese incremento automático de la parte de reconocimiento de palabra, nos ayuda a desarrollar la fluidez. Y la fluidez, mientras mejor desarrollada esté, mejor la comprensión al final de esta lectura hábil. Y por otro lado, lo que está arriba, que no vamos a hablar tanto de eso hoy, tiene que ver con la comprensión del lenguaje. Aquí nos dicen que la aumentemos de manera estratégica. ¿Mm? ¿Qué significa esto? El niño que conoce estas habilidades como los conocimientos previos, el vocabulario, etcétera, elige, es consciente y decide qué elegir de estos componentes para ayudarse a comprender mejor un texto según el tipo de texto o según el tipo de tarea que tiene que realizar con esa lectura. ¿Mm? Yo siempre lo comparo a esto como cuando uno anda en bicicleta, cuando uno aprende a manejar. ¿Mm? Cuando uno aprende a manejar, está como más consciente de lo que tiene que mover, la palanca de cambio, el señalizador, frenar, acelerar, etcétera, ¿no es cierto? Pero en algún momento, con tanta práctica, eso se automatiza. ¿M? Y ya no estoy pensando en esas cosas. Más bien estoy pensando en lo estratégico. ¿Cómo evito el taco? ¿M? ¿Adelanto o no adelanto? ¿Me voy por esta ruta o por esta otra ruta? Eso es estratégico. ¿Se fijan la diferencia entre lo que es automático y lo estratégico en la lectura? Todo lo que tiene que ver con el reconocer la palabra, nosotros queremos que se desarrolle lo más automatizado posible, cosa que nos podamos focalizar más en en la comprensión de lo que el texto dice. ¿Bien? ¿Alguna pregunta hasta ahora? Voy a darle un minutito aquí para el chat. Mientras ustedes piensan alguna pregunta, también les voy a plantear que esto, si uno lo mira como, imaginemos que nos metemos dentro del cerebro de la persona, ¿ya? Eh, ¿Qué pasa? Cuando estamos leyendo, nuestros ojos perciben las palabras y hay todo un proceso que pasa en nanosegundos en los cuales convierten ese estímulo que es perceptivo, visual, en una configuración fonológica que después tiene asignada cada letra y que está estructurada dentro de un conjunto, una cadena de palabras, etcétera. Si yo automatizo, si hago esos procesos tan rápidos que soy casi inconsciente de ellos, mi foco cognitivo, o sea, mi memoria de trabajo y todo eso se va a focalizar en el sentido del texto y no en decodificar. Y si yo no tengo esa capacidad bien desarrollada, mi memoria de trabajo como que se marea de tanto tener que procesar a nivel de fonema o de sílaba. ¿M? Aquí dice Rosita, he visto niños que están desarrollando sus propias estrategias para comprender un texto. Bien, ¿alguna estrategia que nos quieras preguntar en particular? No sé si tiene que ver eso con la fluidez propiamente tal. Y aquí Ada Elizabeth pregunta si es necesario trabajar todos los procesos en niños que llegan a quinto básico sin leer.
o sea, es necesario que estos procesos estén adquiridos. Y si en quinto básico no los han adquirido, tenemos un problema serio, tenemos un problema muy complejo. Y hay que trabajar como contrarreloj, te diría yo. O sea, partir quizás por, bueno, que logren por lo menos la decodificación, ya, que la logren lo mejor posible, con mucha ejercitación y que poco a poco vayamos haciendo un trabajo gradual hasta que adquieran la fluidez necesaria, o sea, que automaticen su lectura para que puedan leer de forma más autónoma. Pero eso no significa que dejes de hacer lo que está arriba, que es la comprensión. Acuérdense ustedes que la comprensión lectora se puede trabajar aún cuando un niño no lee, no lee por sí solo. Se puede trabajar como comprensión auditiva. ¿M? Entonces, no dejes de hacer que los niños infieran, no dejes de hacer, cuéntales tú un cuento, pero trabaja la estrategia de comprensión y trabaja súper fuertemente porque aquí estás contra el tiempo, todo lo que tiene que ver con fluidez que vamos a ver ahora en el curso. Bien, entonces volvamos un poquito a estos componentes de la fluidez. ¿M? ¿Qué significan estos tres? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que teníamos velocidad, precisión y prosodia? ¿Ok? ¿Qué significa en la práctica eso? La velocidad es como hablar de esto, lo que estábamos diciendo justamente ahora cuando yo explicaba el ejemplo que tenía Ada, ¿no? Que los niños logren automatizar, que vean la palabra y la puedan decir. ¿M? Eso no ocurre si no han adquirido la conciencia fonológica, el principio alfabético y la decodificación. O sea, no piensen que por mostrarles la palabra la van a leer. ¿M? Ellos tienen que haber pasado por este proceso. Hay métodos de lectura que son solo como de memoria fotográfica de la palabra, pero eso no te permite leer la palabra en el contexto de una oración o de un párrafo. Entonces, es muy importante desarrollar esa automaticidad, pero sabiendo que nuestro cerebro, el cerebro de nuestro niño, está procesando las palabras y leyéndolas en un cuarto de segundo o menos. ¿M? Entonces, los niños debieran desarrollar eso y junto con eso desarrollan también y trabajamos, hasta los adultos también usamos a veces la decodificación. Cuando uno, por ejemplo, lee los ingredientes a ver, en este caso, en esta botella no tiene ningún ingrediente que yo no conozca, pero imagínense la caja de un remedio, ¿no? Miren esas palabras súper largas, llenas de sílabas que no hemos visto nunca. ¿Qué hacemos nosotros los adultos? Decodificamos. ¿M? Vamos sílaba a sílaba quizás, descomponiendo la palabra. Eso lo hacemos, pero lo hacemos con palabras ultra poco frecuentes. Por ejemplo, espirometría. Ya, es una palabra difícil. Yo voy a leerla quizás. Espirometría. Pero la palabra estrella o la palabra cuento, yo ya la puedo decodificar, no necesito decodificarla, ya la conozco en sí. ¿Ok? Entonces la velocidad es poder leer rápido. La precisión, que es el segundo componente, es el no equivocarse. ¿M? Si el texto dice sol, no puedo leer los. Si el texto dice casa, no puedo leer casa, saca. ¿M? Entonces, que no nos equivoquemos en lo que estamos leyendo. ¿Ya? Eh, Imaginémonos por un rato que yo les doy a leer a ustedes un texto de 100 palabras. ¿Ok? Imagínense que les doy a leer un texto de 100 palabras. Y ustedes cuando leen ese texto de 100 palabras se equivocan en una palabra. Hay una palabra que la leen mal, en voz alta. ¿M? O sea, muy bien, porque tuvieron correctas 99 de 100. Decimos que ese texto para ustedes está a un nivel de lectura independiente, porque su precisión les permite leerlo en forma independiente. No se no necesitaron de mi ayuda. Por una palabra no necesitan mi ayuda. ¿M? Entonces, un texto puede ser de nivel independiente para quien lee en forma oral 99 palabras de 100 en forma correcta. ¿Ok? Ahora, si les doy las mismas 100 el texto, las mismas 100 palabras y se equivocan en 95, perdón, se equivocan en 5 palabras o entre 5 y una, ustedes logran un 95% de precisión. ¿Ok? Eso es lo que se llama un nivel instruccional. ¿Qué significa instruccional? Que ese texto, eso todavía un poquito complejo para que el niño lo lea por sí solo. Conviene que sea un texto que se lee en la clase y que se media por el profesor, porque sabemos que de las 100 palabras del texto, al menos 5 son difíciles de leer solo. ¿M? Imaginémonos, voy a poner de nuevo el ejemplo del libro, a ver, eh, ¿qué palabra podría ser difícil? Supongamos que para un niño pequeñito la palabra zoológico sea un poco compleja. ¿M? No creo que sea tan compleja porque es bastante frecuente, pero... em, a ver si encuentro otra. Aquí.
la palabra arrullaba. No sé si lo ven ahí. ¿Lo ven? Sí. Arrullaba. Es una palabra que nosotros no usamos mucho, por lo tanto a un niño le podría costar decodificar, necesita decodificarla. Entonces, si ese texto se lo doy a que lo lea en forma independiente por sí solo, va a tener más problemas. Entonces, mejor mediarlo en la sala de clase. Y si el niño comete hasta 9 errores, el texto es demasiado difícil. Lo llamamos nivel de frustración, ¿ok? O sea, en lectura oral, un niño que tiene problemas con 9 de 100 palabras va a tener problemas además para comprenderlo. ¿M? Y aquí hago el vínculo con la información que está al lado de cada uno de estos niveles, ¿ya? Dice, la lectura es independiente y cuando un niño comete solo un error en las 100 palabras del texto, normalmente su comprensión anda entre el 90 y el 100%. ¿Se fijan? Entonces, le ayuda el hecho de poder leer bien casi todas las palabras del texto porque su comprensión va a ser bastante adecuada, va a lograr buenos niveles de comprensión. Si está entre 95 y tiene ese 95% de fluidez oral, de precisión, va a entender más o menos entre un 75 y un 89% del texto. Entonces, claro, aquí va a necesitar ayuda, por eso decimos que es el nivel instruccional. Y ustedes, para que piensen un poco, en un mundo ideal, los textos escolares debieran estar en este nivel instruccional, o sea, es decir, aquello que uno usa para leer con el curso, ¿no es cierto?, y que es mediado por el profesor. Y un texto en el cual el niño se equivoca en 9 palabras de 100 probablemente le produzca, le otorgue como resultado menos de un 50% de comprensión. Y eso sí que sería no recomendable para esos niños. O sea, yo elegiría un texto un poco más sencillo. Vamos a hablar un poco más de los textos más adelante. Y el tercer componente, la prosodia o expresión, básicamente la mejor definición para mí es esta que dice que cuando la lectura oral suena como el habla. ¿M? Nosotros algunos, sobre todo los chilenos, hablamos súper rápido, entonces quizás nos parece difícil pensar en una lectura que suene como el habla, pero pensemos también en la entonación, en el respeto de las pausas y en una cierta rapidez, porque efectivamente eh, hablamos más bien en general rápido, o sea, a este ritmo que estoy, si yo estuviera leyendo, debía estar leyendo en este mismo ritmo en el cual les estoy hablando, ¿ok? Hago este alcance porque suele pasar que dedicamos muchísimo a la velocidad y no tanto a la prosodia o a la precisión. ¿M? Y pensamos que los niños que leen rápido son niños que están bien en lectura, están bien en una parte de la lectura en realidad, en la velocidad. No sabemos cómo están en comprensión y a veces la comprensión puede no ser tan buena. Bien. Entonces aquí también un esquema como un poco para entender esto, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de eh, cómo podríamos ver esto en los estudiantes, ¿no es cierto? En precisión, eh, ¿cuál sería como lo deseable, ¿no? Que los niños leyeran sin errores, que no se equivocaran, y sin esfuerzo, que no se quedaran pegados en una palabra, así como arrullaban. Ah, arrulla, no, queremos que la puedan leer de a uno, por así decirlo. En prosodia o expresión, bueno, queremos también esa precisión, esa expresividad que ocurre cuando uno como que conoce bien el texto. ¿M? Y esa expresividad también se grafica en el fraseo. ¿Sabes lo que es el fraseo? El fraseo es el poder hacer las pausas donde corresponde, de manera que cada unidad que yo leo tenga sentido. O sea, es lo contrario a leer como un robot. ¿M? Si yo leo así como un robot, ustedes se aburren, no entienden de qué estoy hablando, lo que estoy leyendo. Entonces, queremos que haya un fraseo natural, que es espontáneo como el habla, y que tenga entonación adecuada. ¿M? Si yo hago la pausa o si acentúo las palabras en alguna parte, es porque quiero con eso denotar significado del texto también. ¿Se entiende? Y la velocidad, bueno, no hay mucho que decir de la velocidad porque es básicamente leer, como decíamos, como suena el habla. Vamos ahora a descomponer un poquitito esto. Yo les había dicho, no, aquí les puse algunos ejemplos de palabras que cuando uno piensa en la velocidad, en la práctica, los niños debieran poder leer bien cada una de las palabras que están en el cuadrito a mi izquierda, no sé si es su izquierda, pero casa, cosa, mesa, pasa, etcétera. ¿Por qué? Porque esto significa que es menos carga cognitiva para la memoria de trabajo. El niño puede descansar
su memoria de trabajo porque no tiene que procesarlas así, k, a, s, a, k, o, s, a, sino que o, ka, sa, si fuera la sílaba. No es necesario decodificar para esas palabras. Pero en palabras menos frecuentes, los niños cuando están aprendiendo a leer tienen tienen que usar alguna estrategia que les permita partir las palabras, dividirlas, o usar sus conocimientos previos respecto a cómo suenan ciertas letras. O sea, usar todo ese conocimiento que han desarrollado desde el punto de vista fonológico, para leer palabras como carnívoro, brecha, homenaje. Por eso es que es importante que les enseñemos a los niños familias de palabras que tienen, por ejemplo, mismas combinaciones, de consonante vocal o consonante vocal. Cuando trabajamos, por ejemplo, la combinación BR, brr, ¿no es cierto? Porque va a automatizar el niño esa combinación y le va a ser más fácil leerla cada vez que se la encuentre. Entonces, en esos casos, claro, los niños decodifican y es necesario como tener a la vista, digamos, alguna estrategia para poder enseñarle. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Voy a mirar cómo vamos de hora para no pasarnos. En el chat Pelusa aún no hay preguntas Eso respecto. estaba mirando, sí, parece que no, Javier. Seguimos entonces, seguimos. Entonces, hablemos ahora de la precisión. Estos son los niveles que yo les había mencionado. No sé si respecto a la precisión hay alguna duda. Ah, aquí aparece una pregunta. ¿Cómo se puede trabajar con niños con trastorno específico del lenguaje? Mira, hay que partir quizás más lento, hay que partir con unidades más pequeñas, hay que probablemente dedicarle más tiempo a que adquieran, por ejemplo, asegurar que los procesos fonológicos, claro, tú dices aquí en donde no tienen todos los fonemas adquiridos. Claro, ese es mira, la puerta de la fluidez y de la puerta de la decodificación y la puerta de la fluidez se abren con la llave de la conciencia fonológica. Si no está desarrollada la conciencia fonológica, no podemos leer. ¿Ah? Aunque la conciencia fonológica es un trabajo 100% oral. Yo no trabajo letras con la conciencia fonológica, solo trabajo sonido. Pero necesito que un niño sepa que el sonido s puede estar en posición inicial en la palabra sopa y que está en posición medial, por ejemplo, en la palabra casa. ¿Ah? Y si yo la doy vuelta es saca y así. Entonces, mucho, mucho trabajo, como dice ahí, invitado 10 no sé quién es, trabajar mucho trabajo con ciencia fonológica. Con distintas, mira, acuérdate que la conciencia fonológica es identificar y manipular las unidades del habla. Identificar significa reconocer los sonidos, no las letras todavía, solo los sonidos. Manipular es poder dar las vueltas, sustituirlas, etcétera. Contarlas, juntarlas, separarlas. Entonces, mucho ejercicio de eso, ¿no es cierto? ¿Qué palabra se forma cuando yo leo, cuando yo digo los siguientes fonemas, por ejemplo, f, l, o, r? Flor, dice el niño. Ah, perfecto, ya. ¿Y cuántos fonemas tiene la palabra flor? O, r, que cuenten, ¿ah? Con unidades, con palitos, con porotitos, con lo que sea, pero que trabajen muchísimo ese tipo de actividades. A nivel de sílaba, que es más fácil primero, y luego a nivel de sonido. De ahí te pasas a asociar los sonidos con las letras, y ahí los niños adquieren el principio alfabético, que en español debiera ser muy sencillo, porque nuestro idioma es transparente. A cada letra prácticamente le corresponde un sonido. Entonces, es necesario esto como un paso previo. Ahí, Alison era, ¿no? No. Sí, Alison preguntaba, sí, Alison. Ya, tengo un estudiante que solo llega a la y la s con DIL. ¿Qué estrategia puedo usar? Tiene que conocer todos los sonidos, Daniela. Tienes que trabajarlos todos. Si no, mira, es bien triste esta cuestión, ¿ah? Yo les cuento, estoy trabajando, haciendo unas tutorías con mis estudiantes en colegios y hemos evaluado niños. Nos llama la atención, por ejemplo, la cantidad de niños en un curso que no conocen la B corta. O sea, nunca, en segundo básico, ¿ah? Estoy hablando de segundo básico. No conocen la B corta, nadie les pasó la B corta. Entonces ese niño no puede leer palabras súper simples como vaso, va, voy, no sé. Es terrible, pero tienen que trabajarlo. Es como un deber moral. Entonces ya, eso. Primero los fonemas, ya. Consulta, ¿qué método cree usted que es más conveniente hoy para el inicio de la lectura, considerando la diversidad? Los métodos fónicos en general son mejores, son más efectivos. Em,
o sea, efectivamente no hay ninguna evidencia que los métodos holísticos de enseñanza de la lectura, o sea, aprenderse de memoria la forma de las palabras, te va a enseñar a leer a un niño. Son sumamente lentos y no hay ningún nivel de efectividad. Marilian, voy a dejar, no sé, Javier, si después tú me puedes como compilar de Marilian en adelante las preguntas para tomarlas al final, porque si no creo que me voy a demorar. Incluso no hay problema. Gracias, muchas gracias. Entonces estábamos hablando de la precisión, ¿no es cierto?, de estos tres niveles. Y esta información es súper útil para ustedes, porque si ustedes le toman la fluidez a sus estudiantes, vamos a ver después un ejemplo, em, pueden determinar que un texto, supongamos que ustedes le hacen leer este cuento, que está pensado, no tengo aquí el nivel del texto, pero supongamos que está pensado para un segundo básico, y ustedes tienen un estudiante en cuarto básico que resulta que lee y se equivoca con 8 palabras del texto, aun cuando este texto está pensado para tercero básico, está en un nivel de frustración para ese alumno. ¿M? Si otro alumno de ustedes lo lee y se equivoca en una sola palabra de 100, bueno, está en nivel independiente. Entonces, lo que quiero decir con esto es que los textos, no todo un texto no es bueno para todos, no es adecuado o independiente para todos, sino que puede ser incluso frustración para algunos alumnos. ¿M? Entonces, de ahí la importancia se fijan cómo esto se entrelaza, porque tiene que ver también con la comprensión, de elegir bien las lecturas que tengamos. Y la prosodia, que es esta definición que decíamos, ¿no es cierto?, es la lectura oral que suena como el habla, supone que la persona logra atender a las pausas según los signos de puntuación, o sea, reconoce un punto, reconoce una coma, reconoce un signo de interrogación o de exclamación y puede usar su voz para denotar eso que dice el signo de puntuación. También que sabe atender a las pausas naturales de la entonación, o sea, lo que llamamos el fraseo, y también, de alguna u otra forma, esa persona que usa bien la prosodia entiende que con la voz está ayudándole a quien escucha a entender, a comprender mejor el texto que se está leyendo en voz alta. ¿Ok? Entonces, ¿qué rol tiene la fluidez lectora en la lectura comprensiva? Bueno, claramente los lectores competentes una de las características que uno primero ve en esos lectores es que son personas que tienen fluidez en su lectura, que leen de corrido, como diríamos nosotros así, en buen castellano. ¿M? Son niños que no hacen pausas donde no deben, que no leen las palabras al revés, a veces se equivocarán con palabras que todavía son muy difíciles para ellos, pero si uno les pusiera un texto que fuera de nivel independiente, como decíamos, para su edad o curso, debiera leerlo con la fluidez suficiente. Y si yo les preguntara, bueno, cuéntame, ¿de qué trata este texto que estabas leyendo? Me podría él saber decir de qué trata. ¿M? Además de eso, la fluidez lectora es importante y tal es así que en el año 2000, cuando se hicieron unas grandes revisiones de investigaciones acerca de qué hacía que una lectura fuera exitosa, fue nombrado como uno de los 5 pilares de la lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que bien desarrollada, junto con la conciencia fonológica, la decodificación y principio alfabético, el vocabulario y la comprensión, es como una de las características de alguien que logra comprender bien un texto. ¿No? Por eso es un pilar importante. También nos dicen algunas investigaciones que los niños que tienen dificultades con la fluidez tempranamente, de alguna u otra forma se predice que van a tener problemas de comprensión a futuro. ¿Ya? Está un poco vinculado a lo que decíamos antes. Entonces, imagínense ustedes que ustedes tienen un segundo básico y miden fluidez. Los niños ya están leyendo textos breves de 50, 60, 70 palabras y alguno de sus estudiantes resulta que tiene una lectura sílaba a sílaba, se equivocó muchas veces en varias palabras, digamos más de 10 palabras, las confundió, las dio vuelta, no sé, no respetó los signos de puntuación. Bueno, probablemente en cuarto, en quinto, ese niño va a tener problemas de comprensión, eso sin duda. Claro, y la lectura poco fluida es una lectura como desconectada, laboriosa, que está todavía como en el foco, ¿no es cierto?, a nivel de sílaba o de palabra, y eso imposibilita la comprensión por lo que mencionábamos antes respecto a la carga de trabajo de la memoria de trabajo, justamente. ¿Mm? Yo creo que todos hemos experimentado, y no hay nada más terrible y frustrante para un profesor que escuchar leer a un niño que lee así como la lectura, la lectura, poco flu, es, es
Cuando yo le pregunto a ese niño de qué se trata lo que estabas leyendo, qué quería decir, ya no sabe porque se gastó toda la energía cognitiva en tratar de procesar el texto. Entonces, es muy desgastante. Y como yo les decía, o sea, la primera forma de conseguir que un niño se desmotive por la lectura es justamente cuando su lectura no es fluida. Ahora, no siempre se adquiere, esto es bien importante, no siempre se adquiere esta fluidez lectora de manera incidental, o sea, no es que por leer así yo en silencio la adquiera, es necesario practicarla de forma explícita y con una práctica extendida. Práctica extendida significa que yo le dedique una buena cantidad de tiempo en mis planificaciones semanales a la fluidez, a su ejercicio en distintas modalidades, lo vamos a ver ya prontamente y que también los niños ejerciten en la casa. Es súper importante, sobre todo em, cuando se está comenzando a desarrollar. Y aquí les puse este diagrama solo para entender un poco cómo evoluciona y cómo se desarrolla la lectura, la fluidez lectora. Algo de esto ya hemos hablado. Yo me salté lo de la lectura logográfica porque, claro, los niños pequeñitos, pequeñitos que todavía no leen ni están trabajando la conciencia fonológica, sí te pueden leer por ahí, no sé, McDonald's o Coca-Cola. Te lo leen porque lo que leen no es que lean, sino que ven el logo y lo asocian a la palabra, pero no necesariamente están leyendo. Y es un proceso natural, ¿ah? Es un parte del desarrollo de la lectura. Después, gracias a la conciencia fonológica, adquieren el principio alfabético, comienzan a decodificar palabras de manera silábica, ¿no es cierto? Sílaba, sílaba, casa, cosa, y después automatizado, casa, cosa, la leen como un todo. De ahí pasan a lo que llamamos las unidades cortas, que son leer oraciones simples. Por ejemplo, si yo tuviera que leer en unidades cortas este texto, yo leería así. El bebé crecía, crecía, crecía y crecía. A los 2 años, él corría por toda la casa. O sea, unidades más cortas. Y finalmente llegamos a la lectura fluida, que es la que queremos desarrollar en ellos. Pasemos entonces a las estrategias metodológicas que mejor promueven el desarrollo de la fluidez lectora en el aula. ¿Cuáles son las mejores estrategias? Y aquí yo me voy a basar en la evidencia, las investigaciones. Miren, a veces lo más obvio es lo más efectivo y a veces se nos olvida que lo más efectivo es tan sencillo que por sencillo a lo mejor no lo hacemos y andamos buscando estrategias muy complejas. Entonces, quizás lo que yo les voy a comentar hoy día, ustedes decían, pero si eso ya lo sabía. Sí, pero es que eso es lo que funciona. Así que si lo conocen y lo están haciendo, es porque están haciendo lo correcto. Entonces, de toda la evidencia que existe respecto a la fluidez de la lectura repetida en distintos formatos, en distintos propósitos, etcétera, es por lejos lo más efectivo. Leer varias veces un mismo texto ayuda al desarrollo de la lectura repetida. Piensen ustedes un poco en los actores. ¿Por qué los actores repiten y repiten el libreto y lo leen, se lo memorizan? Pero además de eso, lo leen con expresión. Entonces es necesario. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que alguna vez les pidan leer algo en alguna ceremonia o en una misa o que se le pidan leer y ustedes se enfrenten por primera vez al texto. Claro, si no lo han leído antes, probablemente no van a saber dónde hacer las pausas, no van a saber, a lo mejor van a desconocer alguna palabra, cómo se pronuncia. Entonces, eso produce dificultad en la fluidez. Por eso la lectura repetida es siempre muy efectiva. Debe practicarse en forma diaria y podemos hacerlo y debemos también hacerlo en distintos formatos. Por ejemplo, uno podría decir, voy a dedicarle 5 minutos en mi clase a que hagan lectura repetida en parejas. ¿M? Agrupo a los niños de a dos y da lo mismo si puede ser un niño más fluido con otro menos fluido o los dos al mismo nivel de fluidez, como ustedes quieran. Les pasan un texto breve de 80 100 palabras, no más que eso, se les entrega a cada estudiante o del mismo libro de texto que tienen, no tienen por qué ser, les dicen ya, léanse este párrafo en la página tanto y lo leen por turnos. O sea, uno lee, el otro escucha. Después intercambian. El que escuchaba lee y el otro escucha. Ese recambio se hace 3 veces por cada estudiante. O sea, cada niño va a leer el mismo texto 3 veces. Pero entre una vez y la otra, los niños se retroalimentan. Entonces le dicen, mira, sabes que leíste como demasiado rápido. O aquí esta palabra te equivocaste porque decía tal otra cosa. O leíste súper bien.
lo hiciste regio, no tuviste ni un problema. Se retroalimenta. En algunos casos, con niños un poquito más grandes, más autónomos, estoy pensando en niños de tercero para arriba, algunos profesores les pasan una hojita de papel que tiene un gráfico sencillo, se lo voy a mostrar de inmediato, ojalá en papel cuadriculado, y los niños van haciendo barritas en las que ponen las palabras por minuto y el día uno, día 2, día 3, día 4. Mira, no sé si se alcanza a ver ahí, ¿no es cierto? Día uno, día 2. Entonces, por ejemplo, supongamos que el día uno yo leí mi texto que era de 80 palabras y leí, perdón, de 100 palabras y digamos que leí 75 palabras por minuto y acá está el 75. Entonces pinto mi barrita del día uno, la pinto ahí al nivel de 75. Resulta que al día 2 yo leí, pero leí 70. Supongamos que acá está el 70. Pinto mi barrita. Entonces, bajé. Pero al día siguiente subí a 80 y así sucesivamente. ¿Mm? Ellos van pintando. Esto es muy motivante para los niños, el ver su progreso. Les digo No que sé de verdad les cómo ayuda pedir. a, Si pudiera mantener la imagen, por favor, por supuesto. para que ahí los colegas lo puedan ver. ¿La pueden ver bien ahí? Sí, ¿no? Ahí sí. Y aprovechamos también frente a las múltiples dudas administrativas que nos han llegado al chat, comentarles que se les está respondiendo de manera individual para que puedan revisar todos los docentes que tengan alguna situación administrativa. Por favor, escribir al correo cursos-certificados@uh.cl. Igual les estamos respondiendo para que puedan revisarlo respecto a temas de asistencia o alguna otra cuestión administrativa. Perfecto. ¿Se vio entonces? Perfecto. Ya, entonces ahí, ¿no es cierto? Están viendo este gráfico de fluidez, a los niños de verdad les prometo que los motiva muchísimo. Entonces les recomiendo que lo aprovechen porque de verdad que va a ayudarle y ellos mismos van viendo su progreso. ¿M? Y a ustedes les ahorra un montón de tiempo. Ustedes pueden pasearse por la sala mientras ellos van trabajando. A lo mejor pueden graficar las 3 barritas cada día. Eso también les ayuda. Entonces, podríamos, volviendo a la planificación de la clase, ¿no es cierto? Partir por 5 minutos de lectura así en pareja, repetida. Después yo puedo buscar un momento en el cual haga a los niños trabajar en grupos. Si yo, por ejemplo, ya sé quiénes son mis niños que necesitan más ayuda con la precisión, mientras los otros niños hacen una lectura independiente, ellos solitos, yo podría sentarme un rato a trabajar con ellos y ayudarles a practicar la precisión, comparando palabras o sea, haciéndolos leer palabras que se confunden o letras que se confunden, la P con la Q, la B con la D. Esas son las típicas letras que más les cuestan a los niños a veces en algunas palabras. Em, y después debe haber también cada día, cada sesión, una lectura oral en grupo grande, ¿ya? Es una lectura oral que tiene las siguientes características. Tiene que ser modelada por el docente. O sea, yo leo y los niños me escuchan primero y luego ellos leen. ¿M? Y aquí viva la diversidad y la creatividad. Yo he visto profesores que lo hacen por filas, por ejemplo, ya, vamos a leer una poesía. Entonces yo primero, profesor, la lee total, completa la poesía y después dice, las líneas impares las leen las filas impares del curso, las líneas pares, Entonces los niños están atentos, están atentos. Entonces, pueden leer por filas, pueden leer este salón, este lado de la clase y el otro le responde. En fin, ustedes piensen en distintas maneras. Eso se llama lectura antifónica, cuando una persona lee y la otra responde. También se le llama lectura coral, cuando todo el curso lee junto, etcétera. Jueguen con esto porque de verdad a los niños les gusta, es entretenido, es dinámico, ayuda muchísimo. Y con niños un poquito más grandes, que uno dice, bueno, vayamos a hablar de hasta qué edad trabajamos la fluidez, pero por ejemplo, quinto, sexto, si todavía estoy observando problemas de fluidez, séptimo, usen el teatro lector. Es una gran estrategia. ¿En qué consiste el teatro lector? Supongamos que hemos leído un cuento como este que leí yo hoy día, ¿no es cierto? O cualquier otro cuento, les podemos pedir a los estudiantes que escriban un libreto, que van a, en el fondo van a representar la lectura, pero
a través de su voz. Es como un podcast, así por ejemplo, ¿ok? Entonces, cada uno tiene un personaje, hay un narrador, cada uno sabe lo que tiene que leer y usan la voz y efectos especiales para grabarse leyendo la lectura, como el antiguo radioteatro. Miren, a los niños les fascina, es muy entretenido, muy dinámico y de verdad que funciona. Así que primera cosa entonces que hablamos aquí, ¿no es cierto?, es cómo podemos desarrollar la fluidez desde el punto de vista de la precisión, de la prosodia y de la velocidad. Importante, como mencionaba antes, ¿no es cierto?, el tener metas de velocidad, que la podemos, como el ejemplo que yo les mostré antes, ¿no es cierto?, tener estos grafiquitos que nos ayudan a ir viendo cómo van progresando nuestros estudiantes. También podemos tener metas para la precisión, ¿m? Y eso quizás uno podría enseñarles algún sistema de marcado a los niños. Por ejemplo, si están leyendo en parejas, un niño está leyendo un texto y el otro puede ir llevando el conteo así con unos checos, unos palitos por cada palabra que esté leída correcta y cuál está leída incorrectamente, a lo mejor con una cruz o algo así, que les permita después como compartirlo y decir, ya, te equivocaste en esta palabra, etcétera. Cuando uno hace esa medición en forma individual a cada niño, el ideal es tener una copia del texto e ir marcando sobre las palabras. Hace más fácil después la transcripción. ¿M? Entonces, supongamos que yo tengo el texto aquí, a ver, les voy a mostrar. Supongamos que este es el texto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, el niño va leyendo, el niño crecía, y supongamos que se equivoca en este crecía y dice, cree. Entonces yo marco aquí o anoto aquí qué es lo que el niño dijo en vez de la palabra que está. Y eso les ayuda también después a los profesores a retroalimentar. Y las metas de expresión son siempre, bueno, escuchar al niño y poder ahí retroalimentarlo respecto a las pausas, respecto a la voz, el uso de la voz, em, el- los acentos en las palabras, que la lectura sea en unidades cortas o más fluida, va a depender mucho del curso, obviamente. ¿M? Ahora sí, aquí un punto importante que quiero hacer, la fluidez siendo importante y sabiendo que tenemos cursos muy variados, yo siempre digo que si yo quiero evaluar la fluidez de un niño, nunca, nunca, nunca lo hago frente al resto del curso. La lectura, la fluidez se evalúa siempre el niño junto a mí. ¿M? Solo, no con el resto del curso. Entonces, yo sé que hay veces que hay personas externas a los cursos que van a evaluar sobre todo la velocidad y el dominio lector, que es la típica evaluación que tenemos en Chile para la fluidez lectora, eh, pero yo nunca puedo hacer leer en público a un niño que no quiere leer o que está inseguro respecto la calidad de su lectura oral, porque eso produce bajas en la autoestima, los niños dejan de leer, hay un rechazo enorme a la lectura cuando ocurren este tipo de situaciones. Así que ahí como por respeto al niño, siempre si uno quiere saber cómo están leyendo o si uno tiene dudas respecto al desarrollo de la lectura oral, hacerlo siempre en forma más personal. Si quieres, tomo ahora, Javier, algunas preguntas antes de pasar a las estrategias. No sé qué prefieras, Pelusa. Han llegado algunas, las guardamos al final de la Las exposición. guardamos al final entonces, ya. Perfecto. Vamos entonces. ¿Qué estrategias puedo usar para adquirir, o sea, para desarrollar y que mis estudiantes puedan adquirir la fluidez en el aula? Bueno, aquí planteé primero algunas estrategias docentes, ¿ya? Em, lo primero que es bien importante es la selección de las lecturas. Un poco eso yo lo pensé, lo expresé cuando hablé de los niveles de lectura, ¿no es cierto? Independiente, instruccional y frustración. ¿M? Uno tiene que fijarse bien en los textos, tiene que mirar bien si los textos pueden tener algunas palabras complejas para mis estudiantes y pensar quizás que hay que optar o simplificar el texto que se le va a entregar. O sea, anticipar los problemas que puedan tener. ¿M? Y en ese sentido, hay algunas cápsulas que les quiero recomendar. Les voy a mostrar, voy a dejar de compartir esto. En la página del Mineduc hay un material muy valioso que desarrolló la profesora Graciela Beas. Aquí les voy a mostrar un pedacito nomás del video, pero hay unos videos sobre fluidez súper buenos, por si alguno de ustedes aquí los quiere ver. Miren. ¿Has visto a un estudiante intentar leer un texto y después de varios intentos bajar el libro con frustración?
Detrás de ese gesto, muchos niños y niñas están intentando decir, leer es demasiado difícil para mí. Cuando un texto es demasiado complejo para el nivel de lectura de las y los estudiantes, no solo se vuelve tedioso, sino que también puede afectar su confianza como lectores y lectoras. Entonces, pueden empezar a evitar la lectura y verla como un desafío inalcanzable. Por eso, elegir bien los textos es clave para practicar la fluidez lectora. De hecho, una de las acciones didácticas que propone la práctica esencial desarrollar la fluidez lectora es que los y las docentes seleccionen textos progresivamente más complejos. Ahí, como ustedes pueden ver, hay un montón de videos, están en Currículum Nacional, Mineduc Chile, que son todos sobre fluidez y hablan de las distintas problemáticas y distintos como estrategias que ustedes pueden usar para enfrentar el tema de la fluidez lectora, trabajarlo en el aula con mayor precisión. Justamente ese que hacía Graciela, ahí hablaba un poco de cómo selecciono yo las lecturas. Y en ese sentido, claro, conviene seleccionar lecturas breves, con palabras de uso frecuente que sus estudiantes conocen. No confundirse de repente, porque uno dice, claro, pero es que este libro es muy de niños, así que yo creo que está bien para ellos, pero pueden aparecer palabras como arrullaban, que los niños no conocen. Entonces, también ahí buscar y asegurarse que no haya palabras muy, muy complejas para ellos. La segunda estrategia que les propongo es planificar al menos 2 momentos para trabajarla diariamente en la clase. Uno que puede ser en parejas y otro que puede ser de forma más grupal. Y esa agrupación puede ser como el curso completo o si yo tengo la posibilidad, ya tengo mis estudiantes, son como bastante autónomos en el sentido de poder trabajar en forma independiente sin interrumpir mi trabajo propio, digamos, también aprovechar de hacer ese tipo de grupo chico como agrupación. Y lo tercero es pensar en los objetivos según los componentes, o sea, los componentes que vimos de velocidad, velocidad y automaticidad, precisión y expresión no prosodia. Aquí creo que les puse también uno de los videos em, de Graciela, pero creo que no sé si lo están, no lo están viendo, voy a tener. Ya vemos la planificación de un mes de clases de lenguaje de un... Es un video muy cortito, pero desde el punto de vista de la planificación nos sirve mucho para entender el cómo vinculo los distintos objetivos. Entonces voy a empezar de nuevo para que puedan ver desde el principio. En pantalla vemos la planificación de un mes de clases de lenguaje de un segundo básico. En ella destacamos las actividades que están centradas en fluidez lectora. Vemos que hay por lo menos 2 instancias a la semana en la que hay planificadas actividades para desarrollarlo, lo que es muy positivo, porque la enseñanza de la fluidez requiere de sistematicidad. Sin embargo, vemos que el objetivo de todas estas instancias es el mismo: leer en voz alta de forma fluida. Esto es un problema, ya que no nos permite identificar qué específicamente queremos desarrollar en cada clase. La fluidez de la lectura es una habilidad multidimensional que integra precisión, velocidad y expresión. Justamente en esa complejidad radica el desafío de su enseñanza. Contar con un objetivo específico que focalice solo en algunos de los elementos de la fluidez nos permitirá diseñar clases para enseñarlas explícitamente. En los textos escolares hay una gran variedad de lecturas que se pueden utilizar para trabajar los componentes de la fluidez. Analizar los textos es clave, ya que el foco de fluidez y las características del texto deben relacionarse. Por ejemplo, si el foco está puesto en mejorar la precisión en la lectura de palabras largas, se podría usar el texto Los parques naturales en peligro del texto escolar, ya que tiene abundantes palabras largas como descontrolado y contaminación. O si el objetivo es fortalecer la expresión según los signos de puntuación, es posible utilizar el texto La mujer, el zorro y el gallo, porque presenta signos de interrogación y exclamación. También podemos usar un mismo texto para abordar diferentes focos y hacer un trabajo por capas. Por ejemplo, podríamos usar un trabalenguas para focalizar en los distintos componentes de la fluidez. En la primera lectura nos enfocamos en la precisión, intentando leer sin que te trabe la lengua. En la segunda, trabajamos la velocidad,
leyendo lo más rápido posible. Finalmente, en la tercera instancia, podríamos enfatizar en la expresión, usando entonación y pausas adecuadas al contenido del trabalenguas. Identificar los focos de manera consciente es clave para guiar la enseñanza y posteriormente evaluar los aspectos específicos de la fluidez que fueron enseñados. Entonces, cuando planifiquemos nuestras actividades dedicadas a la fluidez lectora, recordemos especificar en cada clase qué aspecto queremos desarrollar en nuestros y nuestras estudiantes. Se fijan, son bastante útiles estos videos y nos ayudan a planificar de manera más ordenada. Ahora, yo les diría que no olviden el tema de que hay que, sobre todo los cursos inferiores y con las dificultades que estamos teniendo en fluidez, trabajenlo 2 veces al día, no solamente, como decía ahí ella, 2 veces a la semana. No cuesta nada hacer la lectura repetida todos los días, no cuesta, de verdad que no cuesta nada. Puede ser un mismo texto y ustedes, o sea, pueden tener una lectura larga que la dividan en trocitos y cada día de la semana leen un trocito, pero que no dejen de practicar, porque estamos teniendo, como les digo yo, problemas importantes en fluidez. Todo esto que yo he mencionado y un poco lo mismo que veíamos descrito en el video de Graciela, está dentro de lo que llamamos las prácticas esenciales, donde una de ellas, de esas 19 prácticas esenciales, es justamente el desarrollo de la fluidez lectora. ¿M? Y para ello, aquí está un poco lo que mencionábamos en la diapositiva anterior, ¿no es cierto? Seleccionar lecturas adecuadas para que les permita a los estudiantes practicar con éxito y así ganar esa confianza, que es muy importante. No hay nada que desanime más y genere más inseguridad a un niño que ver que no puede, sobre todo que ellos mismos se comparan con sus compañeros. Y en ese sentido, si tenemos estudiantes a lo mejor con mayores dificultades, hay que pensar si son lectores que son principiantes, aunque estén en un curso superior, darles textos un poco más sencillos. Ahí se recomiendan, por ejemplo, textos con oraciones breves, con palabras frecuentes, textos repetitivos. Si ustedes se fijaron en el texto que yo les leí, ¿no es cierto? Para siempre te amaré, para siempre te querré, mientras que en mí haya vida, siempre serás mi bebé. Y hay muchos libros infantiles o sea, de hecho, una de las características de los libros infantiles es justamente el uso de oraciones repetitivas que facilitan el desarrollo de esa fluidez. Entonces, a lo mejor una opción es buscar ese tipo de texto. Eh, no se me vienen en este minuto a la cabeza otros, bueno, el soplaré y la casa derribaré en los tres cerditos, ¿no? Pero están ahí, digamos, ese tipo de textos pueden ayudar. Como les decía antes, si los textos son muy largos, los pueden dividir, los fragmentan y le pasan uno para el lunes, uno para el martes, uno para el miércoles, y así ya tienen la semana completa. Y bueno, más recursos, como decía, están estos videos buenísimos que se desarrollaron, muy explicativos, muy claros, que les pueden ayudar a ustedes también a ir tomando decisiones. Aquí tienen un ejemplo de un texto que está también ahí en la página de RRA del Mineduc, y que son textos adecuados para, ¿cómo se llama?, para practicar la fluidez. Quizás este es para un niño un poquito más grande. Miren este texto y díganme ustedes qué características tiene que los hace pensar a ustedes que sería adecuado. Pensemos en un quinto básico, cuarto básico. ¿Por qué les parece a ustedes que podría ser adecuado o inadecuado? No sé. El verso, dice Maite, sí, tal cual. El verso la poesía también ayuda mucho al desarrollo de la fluidez, la repetición de palabras, ¿no es cierto? La estructura, ¿se fijan que la estructura también de las oraciones es similar? La plaza tiene una torre, la torre tiene un balcón, el balcón tiene una dama, la dama tiene una flor. Palabras y oraciones repetidas. Y esto ayuda mucho. Y aquí yo podría decir ya. Vamos a leerlo de la siguiente manera. Yo lo leo una vez completo y después les digo, los niños van a leer la primera estrofa, las niñas van a leer la segunda estrofa. Leemos todo, hacemos esa ejercitación. Y ahora cambio y digo, ahora, los niños van a leer las líneas 1, 3 y 5 del texto y las niñas van a leer las líneas 2, 4, 6 del texto en cada estrofa. ¿Se fijan? Entonces va jugando con distintas estrategias que los hacen, o por filas, como dice por ahí Jonathan, claro, los hacen estar atentos, además.
Porque tienen que estar viendo qué dice el profesor. Otro ejemplo, este es un texto relativamente sencillo, em, pero es un texto narrativo, es distinto, y aquí a lo mejor yo podría, claro, dividirlo, es decir, en la primera semana o el primer día de la semana voy a leer el primer párrafo y luego ellos leen el segundo. En este mismo texto que estábamos viendo del anciano y su jardín, me gustaría pedirles que se fijen en las palabras que podrían resultarles difíciles a nuestros estudiantes. Yo sé que aquí tenemos personas de distintos cursos, pero suponiendo, digamos que, pensando en sus propios estudiantes, son todos de básica, ¿qué palabras podrían ser complejas, exóticas, enriqueciera, correteaba, enterrar? Hay hartas palabras con dígrafo, efectivamente, correteaba, caían. Ajá. Muy bien. ¿Se fijan? Bien. Están captando súper bien digamos, dónde podrían estar los problemas de precisión en este caso. Muy bien. Em, ya, y yo les decía esto ya les expliqué un poquitito, ¿no es cierto?, esto de la lectura de palabras, oraciones breves, también lo pueden hacer por grupo, en pareja o en grupos pequeños. La lectura coral modelada, como yo les decía, el teatro lector, y me olvidé también de decir que lleven un textito a la casa, ojalá todos los días. ¿Ah? Puede ser un texto, el mismo texto durante toda la semana, y van gradualmente incrementando el número de palabras y la complejidad de las palabras de los textos que se van llevando. Hoy en día, chiquillos y chiquillas, la inteligencia artificial tiene esa gran ventaja. Uno le puede pedir a ChatGPT, hazme un texto para segundo básico que sea narrativo acerca de, no sé, la generosidad y que tenga palabras sencillas para un niño de segundo básico y se los hace. Entonces, bueno, obviamente ustedes lo tienen que revisar, pero les ahorra harta pega. Así que aprovechen en ese sentido la inteligencia artificial. ¿Cómo puedo monitorear los avances? Bueno, obviamente la lectura oral en forma frecuente, entre primero y tercero frecuente creo que es una vez al mes, o 3 veces al año. Em, Identificar los errores, ayudarles, repetirles muchas veces las palabras a los niños. Yo el otro día haciendo esta tutoría me tocó trabajar con niñitos segundo y, y le tomé el tiempo y la primera vez en un texto cortito se demoró 3 minutos y medio. Estaba medio desilusionado. Entonces le dije, ¿quieres leerlo de nuevo? Entonces le dije, léelo primero en silencio varias veces. Léelo de nuevo. Bajamos a 2 minutos. Estaba feliz. Y la tercera vez que bajó como 1 minuto y medio, antes de que empezara a leer y yo le tomara el tiempo, y me fijé que él había algunas palabras que ya iba leyendo como con bastante soltura. Entonces le dije, mira, repite la palabra víboras, porque yo veo que tú ya la puedes leer como sola. Víboras, víboras. Y le mostraba yo con el dedo, víboras, víboras. Y iba logrando leerla en forma automática. Entonces se puede hacer. Identificar los errores, mostrarles, retroalimentar, estimular. Esto es muy de la emoción, o sea, la fluidez eh, con una buena, o sea, está muy asociada a la autoestima. Entonces, si ustedes promueven en sus estudiantes, mira, vas bien, vas mejorando, mira tu gráfico, cómo vas, el niño va a querer mejorar y va a querer practicar, que es lo que queremos que haga, en definitiva. Así que graficar los avances también ayuda muchísimo. Entonces vamos a hacer un pequeño taller. Uy, estamos bien justo en la hora, pero a ver, tengo yo aquí un audio de un niñito que lee un texto. El texto está aquí. Es este texto que está a mano derecha mía. Dice, faltaban pocos días para la Navidad. La mamá todavía no terminaba sus compras. Alvarito le dijo a su hijo pequeño, acompáñame a comprar unos regalos de Pascua. Yo quiero que ustedes escuchen este texto, este audio, y anoten por ahí en un papelito los errores que observan. Y midamos también la velocidad con la cual leyó Alvarito, o sea, leyó el niñito, y su calidad. ¿Qué vamos a usar para la velocidad lectora? Esta fórmula muy sencilla, que es las palabras que leyó, el total de palabras que leyó, los errores, restándole a las palabras leídas los errores,
dividido por el total de palabras en el texto. Yo les voy a dar algunos de estos datos. Primero lo vamos a escuchar y después yo les voy a dar algunos de estos datos para que lo calculen. Y multiplicado por 60 segundos, que es un minuto. Y tenemos aquí después el gráfico con la fórmula de la tabla de valores de la Fundación Arauco, que es la que se usa más en Chile. Y eso nos puede decir si la lectura es baja, la calidad, o sea, la velocidad es baja, muy baja, media, etcétera. Y vamos a evaluar más cualitativamente, más subjetivamente, si es un niño no lector, si la lectura es sílaba a sílaba, em, pero hasta repetido sílaba a sílaba, si es palabra a palabra, si es lectura en unidades cortas o lectura fluida. ¿Ok? Entonces, necesito que tengan lápiz y papel. ¿Estamos todos con lápiz y papel por ahí? ¿Sí? Excelente. Ya, vamos, ¿estamos listos? Voy a partir con el audio. Dale. Faltaba pocos días para la Navidad. La mamá todavía no terminaba sus compras. A- Alvarito, el hijo, su hijo pequeño, acompañaba a tra- comprar un regalo de Ahí se nos quedó Alvarito. ¿Quieren oírlo de nuevo? ¿Se los pongo una vez más? Ya, ok. Una vez más. Dale. Faltaba pocos días para la Navidad. La mamá todavía no terminaba sus compras. A- Alvarito, el hijo, su hijo pequeño, acompañaba a tra- comprar un regalo de Ya, perdón, me fui a la otra diapositiva. Ya. Entonces, les voy a dar unos minutitos para que ustedes calculen esto. ¿M? No, no importa que nos equivoquemos. A ver, les voy a dar algunos datos que les pueden servir. Es solo para que ustedes se inicien un poquito en lo que es ¿cómo se llama? El cálculo de este tipo de información. Este texto en total tiene 27 palabras, ¿ok? Y Alvarito se demoró 51, perdón, yo le digo Alvarito, pero en realidad Alvarito es el niño del texto, pero el niño que leyó se demoró 51 segundos en leer, ¿ok? Entonces, anoten por ahí esos dos datos, 27 palabras y se demoró 51 segundos. Y para hacerlo rápido, por último, no. Vamos a ver si ustedes identifican ahí los errores. Voy a poner de nuevo la diapositiva. Pelusa pregunta en el chat respecto a la idea de que el estudiante se corrige a sí mismo. Cuando esto se Muy buena pregunta. toma Sí, como error, no están preguntando los colegas. perfecto. El niño que se autocorrige es un buen lector, chiquillos. La autocorrección es una excelente conducta lectora. Entonces hay que estimular, no se cuentan como errores, ¿ya? Entonces si el niño o sea, se autocorrigió, no cuenta como un error.
¿Cuántas? Eran 27 palabras, chiquillos, y se demoró, ¿cuánto dije? 51 segundos. Voy a anotar aquí para 51 segundos. Curso del estudiante. Este niño era de segundo básico. 48,8 de Ángela y está en segundo básico, entonces está en media, una velocidad media. 48,8 dice Maite, ok. ¿Cuántos errores vieron ustedes, Ángela y Maite? Marcaste 5, ya. Y Verónica, que dice que le dio 44,3, porque a mí me dio 44,3 también. Quizás teníamos un error más que el resto, ¿no es cierto? 6 errores, sí. Yo también había encontrado 6. Bueno, andaban súper cerca. Muy bien, felicitaciones, se pasaron. Lograron la velocidad lectora. Ahora, ¿qué me dicen de, entonces, en qué nivel está? Si está entre 44, recuerden ustedes que está en segundo básico, está entre 44 y 46, dependiendo del error extra que a lo mejor tenemos algunos de nosotros. Está en un nivel medio, exactamente. Muy bien. ¿Y cuál es la calidad de su lectura? Por ahí alguien al principio comentó. Silábico, dijo Maite. ¿Concuerdan el resto? No, las autocorrecciones se cuentan como correctas. Silábico, sí. Estamos de acuerdo que es silábica su lectura, ¿no es cierto? Alvarito, efectivamente hacía una lectura silábica. Entonces, muy bien, esto nos puede ayudar, ¿no es cierto?, a ir más allá de solo la velocidad, porque la velocidad al final del día es un número, no nos dice tanto. ¿M? O sea, nos dice muchas cosas, nos dice si es rápida o lenta, pero qué bueno saber que un niño lee silábico y eso entorpece su comprensión. O qué bueno saber que hay palabras que el niño confunde con otras palabras. No me acuerdo si era, a ver, espérate, ¿cuál era una de las palabras? Puqueño, dijo. em, y había otra palabra también que no logró leer bien. No me acuerdo de este minuto cuál es, pero eso nos permite hacer una retroalimentación un poquito más profunda respecto a la calidad de su lectura. Entonces, Dale. perdón, se me fue Con el de nuevo, pobre Alvarito, ya, ahí. Vamos así ya y haciendo un cierre del contenido para poder atender un poquito las preguntas de ustedes. En síntesis, aquí tenemos 6 ideas importantes que nos podemos llevar. La primera es que no olvidemos que la fluidez incluye la precisión, la velocidad y la prosodia o expresión, que no es solamente velocidad lectora, sino que tiene este componente de no decir una palabra por una que no es la que está en el texto, y este componente de poder usar la voz como un elemento de entonación y expresión que nos permita denotar significado. Es un puente entre la decodificación y la comprensión, ¿ya? Porque es lo que ayuda a pasar de leer sílaba a sílaba, a leer en unidades cortas, para poder favorecer la comprensión por la explicación que yo les di respecto a la liberación de carga cognitiva. La fluidez no lo es todo en la lectura, ¿m? No es, o sea, cuando uno habla de que si los niños leen, no lo es todo la fluidez, pero sí es importante, ¿m? Porque sin fluidez no tenemos comprensión. Hay niños que leen muy lento y son buenos comprendedores, eh, pero no son eficientes en su lectura. ¿M? Me olvidé comentarles, pero cuando ya los niños adquieren cierto nivel de fluidez en la lectura oral, que puede ser entre tercero y cuarto, eso más o menos, podemos decir, su lectura ya está automatizada, la fluidez en la lectura oral ya no es tan importante. ¿M? Nos pasa que ahí tenemos que empezar a preocuparnos de cómo conversan, por así decirlo, la fluidez en la lectura silenciosa, que nosotros como profesores no podemos observar, con la comprensión de lo que están leyendo. Porque nos puede pasar también que un niño en lectura silenciosa sea súper lento, no sé si lo han visto por ahí,
y sea un mal comprendedor porque se canse, o sea un buen comprendedor pero que en verdad va a ser poco eficiente en su lectura. Entonces, también hay que pensar en que eventualmente estos estudiantes logren la fluidez que necesitan para comprender bien. Hay prácticas pedagógicas que son comprobadas, como les decía yo, la lectura en pareja o la lectura repetida en cualquiera de las formas que ustedes, que vimos ahora, ¿no es cierto? La coral, la antifónica, la en pareja, la en grupo chico, el teatro lector, etcétera, todas ayudan. Eh, Practiquen también aquellos de ustedes que están con niños más chiquititos. Si tienen muro de palabras en la sala, denle 3, 4 minutos al muro de palabras a leer esas palabras con un puntero. Ayuda muchísimo. Los niños tienen que ver la palabra y leerla, verla y leerla. Y monitorear los avances es clave. La declamación de poemas, sí, Rocío, maravilloso, excelente estrategia. ¿Mm? Y monitorear, sí, es clave para que desarrollen adecuadamente esa fluidez. Bien, estimados, con eso hemos terminado los temas de este curso. Voy a dejar de compartir para ver si podemos atender algunas preguntas. Pelusa y el chat estalló con preguntas. Tenemos muchas inquietudes por parte de los colegas, de las colegas, pero antes de comenzar a responderlas, les recordamos que compartimos con ustedes a las 7:30 el enlace para poder acceder a la encuesta de satisfacción de este encuentro virtual. Trini nos está ayudando, reenviándolo constantemente en el chat, colegas, para que puedan revisarlo. Recuerden que es un requisito esencial completar las 3 encuestas, así que ahí vuelve a aparecer en el chat. No les va a tomar más de un minuto, son solo 3 preguntas respecto al taller. Entonces vamos a iniciar. Yo fui agrupando algunas preguntas, Pelusa, por afinidad temática. Buenísimo. Entonces, comenzaré por orden de niveles escolares. Apareció como un eje temático las ideas en torno a primero básico. Carolina nos pregunta si es una buena idea medir la velocidad en este curso. También, ¿qué lecturas se recomiendan? Nos pregunta Ana, para la experiencia con primero básico. Y si recomiendas también, Pelusa, leer palabras aisladas de manera repetida, o más bien si estas están situadas en el contexto de una lectura más extensa. Muy bien, estoy anotando aquí para ir uno por uno. Medir velocidad lectora en primero, a principio de primero, no. Yo lo que haría sería un trabajo de mucha ejercitación de palabras sueltas, partiendo por palabras de uso frecuente con combinaciones sencillas, consonante vocal consonante, sol, los, casa, masa, pasa, familias de palabras, por ejemplo, muchas palabras que comienzan con la misma sílaba, masa, mapa, mata, etcétera, por ejemplo. Conforme van avanzando, meter esas palabras en oraciones y hacer que los niños ejerciten la lectura de la oración lo más fluido posible, pero no tomar la velocidad todavía. Yo creo que la velocidad antes del segundo básico no debiera ser un objetivo tan gravitante, porque un niño podría aprenderse de memoria el texto y yo podría creer que ese niño está leyendo con forma fluida, y esto pasa, créanme que pasa en las salas de clase, y resulta que no, que se lo aprendió de memoria. Entonces hay que tener ojo. Creo que es más importante que logremos la automaticidad en palabras de uso frecuente y logremos que en primero básico los niños estén usando sus habilidades de decodificación para decodificar aquellas palabras menos frecuentes. En cuanto a recomendación de lecturas, sencillas, los mismos cuentos que ustedes trabajan en clase, chiquillos. O sea, no hay que quebrarse la cabeza. Hay libros sencillos como con oraciones repetitivas como las que mencionaba antes. Habló ahí la Graciela, ¿no es cierto?, también de adivinanzas, de trabalengua, poesías. Yo creo que la poesía también es una maravillosa manera de sacarle partido, que siempre queda media olvidada en el currículum escolar. Y si recomendaba lectura de palabras, sí, mucho, todos los días, todos los días. Se pueden hacer unas fichitas así, con palabras, yo les enseño eso a mis alumnos,
las palabras de la semana que han salido en algún cuento, en algún texto que hemos leído, y 3 minutos cuando empezamos la clase. Ojalá con todos los niños sentados de manera que puedan ver para adelante. Yo les muestro qué palabra es esta, qué palabra es esta, qué palabra. Si quieren hacerse la vida fácil, háganlo en un PowerPoint. Lo que pasa es que yo estoy en contra de la tecnología por un rato, no quiero tanta tecnología. Entonces, me gusta la fichita con la palabra escrita. Y después que los niños la dominaron, las pegan en la sala y ahí está fácil para poder repasarlas todas las veces que quieran. ¿Bien? Esa era la pregunta. Incluso, y mientras hacías tu respuesta, llegó una pregunta en el chat que viene muy alineada a lo que estábamos conversando respecto al primero básico. Joana nos comenta que ella entiende que el proceso lector se consolida en segundo básico, pero quisiera saber qué rango debería ubicarse un estudiante al finalizar su primer año básico y también si es que existe algún estándar nacional asociado al término de este curso. Pucha, la pregunta es $1.000.000, pero es súper importante. Qué bueno que la preguntan porque hay varias cosas aquí que es importante aclarar, ¿ya? ¿Qué esperaría uno en primero básico? Es cierto que no se trabaja nada de lectura con el código en preescolar, pero que los niños incidentalmente, poco a poco, van consolidando una conciencia fonológica, van adquiriendo el conocimiento de ciertas letras por el entorno, no porque se le enseñan, ¿ya? Pero vienen con un cierto bagaje, idealmente de las vocales y algunas consonantes, y eso debiera agilizar el proceso de la adquisición del principio alfabético, es decir, la asociación de cada letra con su sonido de todas las letras del alfabeto, ojalá antes de terminar el primer semestre, ¿ya? Esa podría ser como un estándar. En Chile no los tenemos, están como implícitos, pero ni el día, ni el CIMSE, ni nada nos permite hacer el check para decir, efectivamente estoy viendo esto en mis niños. ¿M? Ojalá ustedes se lo hagan. Y en julio del año en primero, lo que hacen en primero, verifiquen que todos sus niños conozcan todos los nombres y sonidos de todas las letras del alfabeto. ¿M? Para estándares internacionales ya estamos tarde. En otros países con idiomas más complejos que el nuestro, como el inglés, en kinder, a salir de kinder, los profesores evalúan a los niños y conocen el nombre y sonido de todas las letras. Y si no las conocen, están en problema primero. Entonces, por eso les digo, nosotros tenemos un idioma más sencillo y a veces nos demoramos y estiramos el chicle. La evidencia muestra que es mucho más efectivo enseñar más de una letra por semana. Entonces también trabajen más de una letra. ¿M? Háganlo acumulativo. ¿M? Si están trabajando la M y ya trabajaron la L, bueno, métanla de nuevo. O sea, trabajen. Esto es de mucha intensidad, pero en un semestre tenemos que tener a los niños ya leyendo palabras de uso frecuente en forma automática. ¿M? Y como les digo, con todo el alfabeto conocido. Como les comentaba yo antes, me encontré con niños en segundo, a mitad de segundo, que no conocían las letras finales del alfabeto y nadie se las enseñó. A finales de primero ya debieran estar leyendo en forma fluida oraciones cortas con palabras sencillas o párrafos de 2 oraciones sencillas. ¿M? No quiero usar el ejemplo mi mamá me mima, pero textos sencillos. ¿Se entiende? ¿M? Con palabras, siguiendo las recomendaciones de las palabras si miran por ahí las categorizaciones que tiene la Malva Villalón, ¿no es cierto? Primero consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal, etcétera, etcétera. ¿Mm? Eso. Pelusa, también nos llegan preguntas al chat respecto a qué sucede en otras modalidades educativas y, por ejemplo, si pudieras entregar algún lineamiento respecto a qué método sería más efectivo para hablar de fluidez o evaluarla en el contexto de educación de adultos. En contexto de educación de adultos. Mira, prácticas educativas que yo conozco en el contexto de educación de adultos. Mucho el tema de la expresión Yo creo que ahí hay que trabajar, porque tienes dos cosas en juego. Son personas que hablan relativamente fluido probablemente, y que si tú les das un tema a exponer, van a hacerlo con cierta fluidez, pero a veces también se traban en eso. Entonces, se puede trabajar por un lado la presentación, lo que nosotros llamamos claro, la presentación, ¿no es cierto? Decirle, mira, busca un tema y vas a hablar por 5 minutos de ese tema, que va a ser sin un texto, y ejercitar la lectura en voz alta a través de actividades como el teatro lector o la lectura en voz alta de un texto que tenga, como mostrábamos ahí también, ¿no es cierto?, signos de interrogación, signos de exclamación, para que usen también
esos recursos adecuadamente. Pero básicamente son las mismas cosas, ¿ah? Quizás no vamos a usar el texto repetido como los niños pequeñitos, pero sí muchos momentos de lectura fluida. Muchas gracias, Pelusa, por la respuesta. Agrupé algunas preguntas a continuación, vinculadas más bien con la labor docente en general respecto a estrategias que nos están consultando. Por ejemplo, en cuanto a evaluación, nos pregunta María del Carmen si puedes desarrollar un poco más la idea de por qué el método holístico de enseñanza no sería efectivo para la fluidez. Carol nos pregunta cómo la estrategia de lectura entre pares se puede realizar antes de una lectura fluida modelada por el docente, considerando que la retroalimentación sea efectiva entre pares. Y también César nos consultaba si acaso tú tienes algún método para sistematizar estas trayectorias de fluidez de los estudiantes, alguna tabla, algún Excel para tabular estos datos. Buenas preguntas todas. Voy a partir por la última porque es más fácil. No tengo, no tengo un método, pero yo recomiendo, sí, el tema de tener un Excel es súper bueno. Hay algunas apps, pero yo no las he probado como para decirte qué tan efectivas son. Así que yo creo que la buena tabla Excel puede servir como con lecturas, con mediciones que se hagan, tampoco se vuelvan locos midiéndolas toda la semana o todos los días, quizá eh, una vez al semestre, y 3 veces y 2 veces al semestre con aquellos niños que están más descendidos. No es necesario a todos medirlos todas las veces también. Acuérdense que esto es una actividad, una habilidad que si se está practicando se va mejorando. Entonces, a lo mejor a los niños que ya lograron los niveles adecuados según las tablas que vimos recién, con eso basta, con eso basta, que sigan practicándolo. La lectura entre pares, efectivamente, no se puede hacer antes de modelar la lectura el docente. Entonces, claro, el profesor puede leer, si les entregamos unos textitos cortos, el profesor lo puede leer una vez al curso, una o 2 veces, y después se las pasa para que las lean ellos, efectivamente. ¿Ah? A lo mejor eso no había quedado muy claro. Y respecto al método holístico, bueno, el método holístico es un método que no ha funcionado bien porque no tiene evidencia teórica de efectividad, porque básicamente se consiste en la lectura usando, como quien dice, la memoria fotográfica. No descompone las palabras en las unidades mínimas que serían las letras, ¿ya? El grafema y el sonido. Y resulta, como dicen los expertos y los neurocientíficos, que nuestro cerebro está programado por configuración, digamos, el cerebro nunca, digamos, no tiene un circuito, no fue creado para leer, el cerebro aprendió a leer conforme apareció la escritura, o sea, leemos gracias a que escribimos. Y apenas aparecieron los primeros alfabetos, el cerebro tuvo que reciclar sus estructuras y sus conexiones neuronales para poder procesar esta información. Y la forma, lo dice Stanislas Dehaene por ahí, un científico francés, la forma en que el cerebro lo hace es a través del procesamiento fonológico. Hay una recodificación, o sea, entra por esta parte de atrás del cerebro el procesamiento de la palabra como una forma visual. El cerebro asocia en nanosegundos cada una de esas letras en la posición que está con su correspondiente sonido, identifica como un todo, pero la tiene que haber procesado primero y después pasa a todo lo que es la codificación del significado. Nuestro cerebro lo lee. De hecho, yo me olvidé comentar ahí, pero no sé si ustedes se han fijado que cuando uno lee en silencio, uno escucha su propia voz mientras está leyendo. Y esa es una buena señal de fluidez silenciosa. Es nuestro cerebro que está procesando eso. Entonces, esa base neurológica avala la importancia de los métodos fónicos, fonológicos o fonéticos que también se llaman, en el cual se enseña de manera explícita la correspondencia letra-sonido. Y el método holístico no lo enseña. El método holístico dice que tú eso lo recibes como por el estímulo del ambiente. Si te lo rodeas de libros, así como el niño chico dice, ah, ahí dice McDonald's, si yo le cambio el color de las letras o la forma de las letras, no me lo va a poder leer. Entonces pasa lo mismo. Si yo no le enseño la correspondencia letra-sonido, la palabra siempre que me aparece en este libro me la puedo memorizar. Pero si le cambio el contexto, se lo pongo en otro color, en otro libro, no me la va a leer.
¿Se fijan? Entonces, no hay evidencia de su éxito. No sé si con eso respondí la pregunta. Muchas gracias, Pelusa. Una pregunta que se repitió en el chat tenía que ver respecto a los sonidos en posición final de palabras. Si estos sonidos se omiten, ¿se considera que hay una lectura fluida? Buena pregunta. Mira, en general, toda la evidencia y todas las sugerencias prácticas para la fluidez reconocen que en nuestro idioma y en todos los idiomas del mundo hay dialectos, ¿ya? Y nosotros, chilensis, que nos comemos los sonidos finales, eso se puede considerar un dialecto del español. ¿M? No queremos, o sea, no esperemos que los niños todos lean como locutores de radio, pero ojalá leyeran todos los sonidos y respetaran los sonidos, pero claro, eso no se considera un error, porque al final del día, digamos, si el artículo que precede a la palabra que leyó, por ejemplo, si decía los chilenos y dice los chilenos, igual entendemos que él entendió que había un plural ahí. Y agrupé en una categoría que es bastante amplia de preguntas respecto a fluidez y atención a la diversidad. Mm. Entonces, voy a ir quizás de a una, porque creo que van a ser bastante distintas las respuestas. Entonces, comienzo con algunas generales. Por ejemplo, si la falta de fluidez podría ser considerado un indicador para diagnosticar presencia de dislexia, por ejemplo. Por sí solo no. Si observas mucha inversión de letras, tanto en la lectura como en la escritura, uno podría sospechar de dislexia, pero si es solo la falta de velocidad, no necesariamente es dislexia. En esa misma línea, ¿cierto? Un estudiante con dislexia se puede detectar sin que tenga adquirida la lectura y solo lea de manera silábica consonantes como la M y la P. A ver, yo no soy psicopedagoga, pero yo no me atrevería, no me atrevería a diagnosticarlo en un niño que todavía no comienza a leer. Por ejemplo, ¿qué hacer cuando Denise nos cuenta, ella tiene el caso de un estudiante que lee bien las primeras sílabas y luego inventa el resto? No tiene desarrollada la decodificación adecuadamente. Hay que hacer esa ejercitación de que lea la palabra completa. Porque, claro, hay mucho, y esto ocurre harto, ¿ah? Más de lo que uno piensa, que los niños, claro, se sienten cómodos porque adquirieron esas primeras sílabas y, tal como tú dices en el ejemplo, inventan el resto. Claro, probablemente la primera parte la aprendieron de manera fotográfica, o sea, de memoria. ¿Ah? Y eso, claro, no podemos confiarnos que siempre, que no se vaya a equivocar. ¿M? Y la lectura se va a volver más compleja. Entonces, no, hay que ejercitar y hay que mostrarle las diferentes, por ejemplo, palabras que tienen una misma inicio de sílaba, las primeras sílabas, em, mostrarles las familias de palabras y hacerlos que ejerciten la lectura. Suponte tú, nación, nacional, nacionalizar, nacionalista, te pongo un ejemplo tonto, pero en el fondo, que vayan leyendo cada una de estas palabras y se vaya dando cuenta cómo van cambiando. Y que con un puntero, digamos, revisando letra por letra. Súper. Y he agrupado las últimas preguntas que tienen que ver con algunas recomendaciones, ¿sí? Respecto, por un lado, Marilian nos preguntaba estrategias para trabajar con estudiantes en situación de discapacidad intelectual. Y Franco nos pregunta ideas de páginas, recursos o materiales para trabajar con estudiantes con necesidades educativas especiales. Si podemos abordar quizás algunas estrategias y algunos recursos. Mira, estrategia, yo creo que ser siempre muy explícito en la enseñanza, en mostrar, usar el puntero, partir con unidades mucho más sencillas que quizás con los niños de desarrollo típico, que probablemente una vez vayan avanzando, vayan adquiriendo, ¿cómo se llama? Esta capacidad de codificar partes de las palabras, se van a ir más rápido. De hecho, la velocidad de crecimiento, tanto en la comprensión como en la decodificación, es es una línea diagonal súper con una velocidad de crecimiento enorme, pero luego se empieza a estancar porque las palabras se vuelven más difíciles. ¿M? Y eso estanca tanto la comprensión como la fluidez. Entonces, con estos niños quizás vamos a tener que pasar más tiempo en estas palabras eh, más sencillas hasta que adquieran su automaticidad. Con mucho apoyo visual. El apoyo visual aquí es clave. ¿M? Y ahí yo sugiero también usen una letra clara.
Por ahí leí que para niños con dislexia, con dificultades de lenguaje, la letra Times, la letra Arial del computador es la que más favorece. ¿Ah? No usen la comics con esos niños porque no, quizás no es la más conveniente. ¿Mm? Entonces, ese tipo de estrategias, mucha repetición, mucha lectura en pareja, a veces a lo mejor en este caso conviene emparejar a ese niño con un niño que tiene mejor fluidez para que le vaya ayudando. ¿Mm? Entonces, aprovechar cuanta instancia pueda de mucha práctica. Y Lucy, mientras tú respondías, los colegas en un acto de generosidad comenzaron a compartir recursos materiales, páginas web. Estoy viendo lo del dominio lector, sí, ese es un curso muy interesante que les puede servir montones. Quizá ustedes no van a estar todo el tiempo tomando, porque muchos colegios vienen externos a tomarlo, pero si les sirve, úsenlo. El curso es gratuito, está todo el material, se puede descargar, hay textos, son un poquito antiguos, pero igual ahí están y les pueden servir por ahora para ir practicando. Yo Ay, espero poder sacar luego un libro con texto más actualizado y con un método un poquito que entrega a los niños también, o sea, a los profesores que estén graduados por complejidad también textual, para que vayan alineados al nivel de curso. Oye, esperamos con ansias entonces la publicación de ese texto, pero mientras esperamos, yo voy a aprovechar este espacio para hacer un anuncio publicitario, contarles que dentro del plan de formación Leer para Aprender, nosotros hemos diseñado un curso de fluidez lectora, pero ese está orientado para estudiantes que presentaron un rezago en el proceso y que están cursando actualmente el segundo ciclo básico. Entonces, también les extendemos la invitación. En marzo del próximo año abriremos una nueva convocatoria para que estén atentos a la página y a las redes sociales de CPIP cuando se publique esta nueva convocatoria. Aprovecho de recordar que no se olviden de responder la encuesta para poder registrar su asistencia. Y nos pregunta, antes de finalizar, Angélica, lo habíamos enviado por el chat, pero si puedes, Pelusa, por favor, recordarles el nombre del texto que leíste al inicio como regalo lector. Ah, pero perfecto. Autor, ahí va el autor también. Ahí Pelusa acaba de enviar la información al chat. Muchas gracias, colegas, por estar sobre todo en este día tan especial, el día en que celebramos su labor, conectados y de hecho estamos en la hora, superamos nuestras expectativas, ¿sí? En cuanto al tiempo. Les agradecemos mucho el haberse conectado el día de hoy y nos vemos la próxima semana en la tercera sesión de este ciclo de talleres. Cuídense mucho, que estén muy bien. Un abrazo.